Continuamos con la información y tal como le anunciamos, salubristas de Huehuetenango realizaron un plantón en el hospital regional para pedir la destitución de la ministra de Salud. Afirman que de no ser escuchados tomarán medidas de hecho en los próximos días. Los trabajadores de la salud están inconformes debido a que el ministerio pretende cancelar la asignación de varios bonos que forman parte de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Un bono digno para el trabajador, el bono navideño y un bono que tenemos por antigüedad real. Por lo cual el personal no está de acuerdo, o la gente no está de acuerdo, ni los trabajadores no están de acuerdo, y por eso es que se van a hacer acciones si ellos no dejan sin efecto eso, ¿verdad? Es por ello que piden la destitución de la ministra de Salud, pues afirman no ha cumplido con lo prometido. Ella no tiene palabra y no tiene cumplimiento, dice una cosa y después hace otra. Aseguraron que si no se cumplen sus peticiones tomarán medidas más drásticas en los próximos días. Solo estamos a la espera del comité ejecutivo que nos pueda decir en qué momento van a ser las acciones, ¿verdad? Para presionar para que realmente las autoridades cumplan con lo que han prometido, ¿verdad? Y afirmaron que no dejarán de atender a la población, a la que también piden su apoyo. La gente que está de turno se queda cubriendo su turno y los que están libres salimos a protestar, ¿verdad? Entonces nunca vamos a dejar descubiertos los servicios porque también no podemos, a la población no le podemos damnificar. Le pedimos disculpas y al mismo tiempo apoyo a la población. El próximo viernes se realizará una asamblea en la que se discutirán las medidas a tomar, dentro de las que se mencionan el paro de las consultas externas a nivel nacional y la toma de carreteras y aduanas. Por una Guatemala en paz, Giancarlo Recinos, Noticiero Guatevisión. Y salubristas del Hospital Regional de Occidente en Quetzaltenango realizaron también un plantón en el lobby de dicho centro hospitalario, en donde aparte de consignas colocaron moñas negras y carteles en el ingreso de dicho centro asistencial, en donde exigen también la destitución o el cambio de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mac, por el supuesto incumplimiento del pago colectivo. Los salubristas aseguran que estas medidas son las primeras que iniciarán y día tras día irán en aumento hasta que el presidente y la misma ministra se sienten a dialogar con la organización sindicalista o de lo contrario amenazan con salir a las calles y aumentar las medidas, que así como en Quetzaltenango se replicarán, afirman, en diferentes centros asistenciales del país. Salubristas, campesinos y organizaciones sociales realizaron distintos pronunciamientos en Jutiapa. Veamos. Distintos sectores se pronunciaron este día en protestas. El gremio de salud tomó la carretera El Salvador a la altura del kilómetro 122 pidiendo la destitución de la ministra de Salud. Aquí en esta acción le estamos exigiendo la renuncia de la ministra de Salud, ya que es una señora que está prácticamente atentando contra la clase trabajadora del Ministerio de Salud, en la cual está violentando los derechos laborales. Mientras tanto, en la cabecera departamental de Jutiapa, distintos sectores de la sociedad se pronunciaron por el alza a la energía eléctrica. Solo le recordamos a De Orsa y a las Energuate de que esta manifestación es únicamente de representantes. Ya próximamente, si no hay respuestas positivas, pues definitivamente tendremos que movilizar a todo el pueblo para que exija sus derechos. Y por último, los campesinos de Codeca y comunidad indígena Xinca manifestaron que el 7 de marzo van a pedir la destitución del presidente y respaldarán a la CECIG en todas sus acciones. Por una Guatemala en paz, desde Jutiapa para Noticiero Guatevisión, Darwin Pérez. Bueno, y al respecto de estas manifestaciones y solicitudes de renuncia de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mac, la tenemos en el estudio. Queremos hablar con ella para conocer su postura. Ya la tenemos en pantallas. Ministra, buenas tardes. Bienvenida a esta transmisión de Noticiero Guatevisión. Usted llega hace aproximadamente 8 meses a esta cartera tras la salida del exministro Alfonso Cabrera, y desde el principio de su administración, a los pocos días, se generan protestas por inconformidades, por desabastecimiento en la red hospitalaria, y luego a lo largo de la administración se han generado diversa cantidad de protestas. Realmente, de nuevo, usted, y con esta pregunta le damos la bienvenida, ¿está dispuesta a renunciar a raíz de estas peticiones? Que luego vamos a ir hablando del pacto colectivo, pero realmente para usted este tipo de protestas no son nada nuevo. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes Diana, William y a la audiencia que ve a Guatevisión.
Bueno, la verdad es que el Ministerio de Salud se caracteriza por ser una institución con alta conflictividad laboral, precisamente porque tiene problemas estructurales y coyunturales en términos de incumplimientos o compromisos que ha hecho con los trabajadores y trabajadoras de salud, y por lo tanto, cuando nosotros, por ejemplo, entramos en agosto, habían 19 áreas de salud tomadas, que fueron liberadas 16 en las siguientes 2 semanas, y de ahí en general han habido pues diversas protestas y luchas y reivindicaciones laborales para poder tener unas condiciones laborales mejores. Ahora bien, respecto a este proceso y a lo sucedido más recientemente, lo que hay que plantear es que hubo una demanda por parte del sindicato mayoritario en contra del Estado de Guatemala en el año 2015, planteando que el Estado no había cumplido con el pacto colectivo del 2013. A pesar de que la demanda se dio en el 2015, es hasta en febrero de este año que el Juzgado Séptimo de Trabajo fijó una audiencia pública para el martes pasado, que fue 21 de febrero. En esa audiencia pública, el Estado, con la representación de la Procuraduría General de la Nación, presenta su posición al respecto y se defiende de esta demanda, planteando que existen cláusulas o artículos del pacto colectivo que consideran deben ser anuladas de forma completa. Precisamente respecto y es a partir de esto entonces que se dan algunas manifestaciones. Muy bien, precisamente a raíz de este pacto colectivo por un monto de 2.156.080.076 quetzales, se da todo este conflicto, toda esta problemática, pero es un pacto colectivo que, ya lo decía usted muy bien, viene desde 2013 y pasa de mano en mano en quienes han estado en el cargo de la cartera de salud. Sin embargo, solo se le ha dado trámite y no se llega a solucionar el conflicto. En los puntos básicos de este pacto colectivo, que ahora incluso es denunciado por la Procuraduría General de la Nación, realmente, ¿cuál es la problemática que encuentran los sindicalistas en este tema de no llegar al acuerdo con ustedes? Porque realmente se está hablando de mucho dinero. Sí, bueno, en realidad no se hace una solicitud de anular todo el pacto, sino únicamente algunas cláusulas. Por ejemplo, un bono de antigüedad real en donde se generan altas desigualdades entre los trabajadores que más ganan muchísimo más a lo largo del tiempo, y los trabajadores que ganan poco siguen ganando poco. Un bono incentivo, por ejemplo, que está calculado sobre la base de la mala ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud. Un reglamento de viáticos que básicamente incumple con el mandato del presidente de ser él quien define las escalas de los viáticos, y también pues, viáticos que generan privilegios entre los trabajadores. Otros aspectos, como por ejemplo el pago de honorarios del abogado del sindicato, a quien se le pagaron 20 millones por parte del presupuesto público sin mediar contrato, y que todavía se le debe a este abogado. Entonces hay varias cláusulas que se solicita su nulidad absoluta precisamente porque se considera que no tienen fundamento legal, no son financieramente sostenibles o que generan privilegios o desigualdades entre los trabajadores. Ahora bien, lo que hay que tomar en cuenta, y sobre esto necesitamos ser muy enfáticos desde el Ministerio de Salud, es que aun cuando hubieran funcionarios que incumplieron con sus deberes en el momento de establecer compromisos ilegales, en ningún momento esto significa que se deba afectar a los trabajadores y a los beneficios ya otorgados. Es decir, si los funcionarios anteriores incumplieron o se equivocaron, en ningún momento los trabajadores deben de reintegrar dinero o deben de reducirse sus ingresos, porque esto es generalmente lo que está dando mucho malestar y promoviéndose a partir de esto las manifestaciones y las solicitudes de renuncia a mi persona. Entonces, si algo hemos aprendido aquí en el Ministerio de Salud es que con los ingresos de los trabajadores no se juega,
somos muy respetuosos de los beneficios que ya se les han otorgado y hay que hacer todo un trabajo para mejorar las condiciones laborales de raíz. Y en eso estamos de acuerdo en el tema de que con los ingresos de los trabajadores no se juega, pero ¿qué sucede cuando los mismos trabajadores que integran el sindicato de salud juegan con la salud de los guatemaltecos? ¿Cómo? Cerrando consultas externas, no atendiendo, poniéndose en paros, trabajando con protesta de manos caídas. ¿Qué es lo que ocurre en este tema? ¿Cómo lidiar para que el guatemalteco común y corriente no sufra de esta problemática? Hemos tenido ya casos donde se han dado personas que realmente fallecen a raíz de recibir atención médica. ¿Cómo van a estar ustedes alerta al respecto de este tema? Como bien lo dice usted, sin afectar al trabajador, pero sin afectar al guatemalteco. Bueno, los servidores y los funcionarios públicos tenemos responsabilidades que debemos cumplir. En el momento en que no cumplimos existen sanciones, sin embargo estamos apelando a la responsabilidad de los trabajadores, de los salubristas, para que se continúen los servicios. En realidad no existen motivos ni pretextos para cerrar servicios y de hecho pedimos a la población que exija y demande la atención y que se cumpla con su derecho a la salud. Pero básicamente no encontramos fundamentos para estas movilizaciones o cierre de servicios, dado que en este momento el pacto sigue vigente. Se están solicitando la nulidad de cláusulas que son ilegales, insostenibles o inequitativas. Únicamente a los trabajadores no se les va a pedir ningún reintegro de ningún bono, no desaparecen sus bonos, solamente estamos pensando que este es un mecanismo, es una oportunidad para poder revisar de fondo los problemas laborales que el pacto colectivo del 2013 no resolvió. Siguen todavía salarios bases muy bajos, siguen todavía los problemas de inestabilidad laboral y encima se generan expectativas con compromisos que no se pueden cumplir porque no existe la base legal, no existe la base financiera o se dan privilegios. Señora ministra, ya para ir finalizando, le pregunto nuevamente, ¿usted piensa renunciar en algún momento a raíz de estas manifestaciones? Y se lo pregunto ¿por qué? Porque en lo que hemos visto en la historia periodística, los sindicatos no van a dejar nada más así de sencillo de hacer estas manifestaciones, al contrario, irán en aumento como lo han ellos indicado. ¿Usted piensa renunciar a raíz de estos boicot por parte del Sindicato de Salud? Nosotros planteamos que es una oportunidad para tener una nueva negociación colectiva, un pacto digno que resuelva los problemas de raíz de los trabajadores. Pensamos que los trabajadores pueden darse cuenta de la buena fe y de la confianza que tiene esta administración y apelamos a la madurez de los representantes sindicales y de sus liderazgos para poder seguir sentados en la mesa en nuestras reuniones ordinarias de Junta Mixta y poder juntos identificar las mejores soluciones viables y posibles para la situación laboral del Ministerio de Salud. Eso es un no, señora ministra, entonces, a la posibilidad o la intentona de ellos de que usted renuncie o se haga a un lado en la cartera. Es un llamado a la madurez y a que juntos se pueden hacer cosas mejores. Bueno, muy bien, la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mac, una situación complicada en el Ministerio de Salud, complicada porque se está tocando, ya lo decía la ministra, el bolsillo también de los trabajadores, una situación complicada porque el Estado también estaría sufriendo en el tema del financiamiento a raíz de esta cantidad de dinero que se tiene que pagar por bonos, por regalos prácticamente para los sindicalistas en negociaciones que, como bien lo decía ella, no son de esta cartera. Estas vienen desde el año 2013, han pasado en manos de diferentes ministros, de ellos dos incluso investigados, Enrique Villavicencio y también otro de los ministros al respecto de este tema. Sin embargo, estaremos pendientes qué es lo que ocurra porque los sindicalistas afirman que no darán marcha atrás.
Diana, la ministra de Salud, y una situación que se complica de nuevo en el tema de salud. Estaremos pendientes de lo que ocurra en los próximos días. Así es, William, ya lo escuchamos por parte del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Salud, que se rehúsan a renegociar el pacto colectivo con las actuales autoridades. Estarían esperando que se renueven las mismas. Pero vamos de inmediato a la pausa comercial. Aprovechamos también a saludar a quienes nos acompañan a través de Centroamérica TV y por Facebook Live.